Tal vez muchos de ustedes ya han escuchado esta historia, pues sucedió en nuestra ciudad hace algunas décadas atrás, en uno de esos tambos donde antes la gente iba a realizar sus compras de fin de semana. Para todos aquellos que tal vez no conocen los tambos o todavía no recuerdan bien de qué se trata, eran como unas casonas antiguas donde llegaban diferentes productores de verduras y de frutas desde el área rural para vendernos sus productos, usando esos grandes patios de esas casonas como pequeños mercados. A los lados siempre se caracterizaban por tener algunos cuartos o pequeños saloncitos que a veces se utilizaban como alojamientos o tal vez comedores. Y este tambo en particular tenía una característica única, que al centro de ese pequeño patio había una imagen de una virgen, una estatua de una virgen de tamaño real. Pues ahí también había algo que caracterizaba ese tambo. Es que al fondo, en uno de esos saloncitos, en las noches funcionaba una pequeña cantinita, que no solo hacía de cantinita, sino también en esa cantinita se podía apostar. Pues ahí había un taur, uno de esos hombres que era un ludópata, un gustoso de los juegos de azar, que todas las noches iba ahí a apostar el dinero que tenía. Él entraba todas las noches, se acercaba hasta donde estaba esa virgen, siempre adornada con flores, le rezaba, le oraba, y después de persinarse, se entraba a esa pequeña cantinita a apostar, con esperanza de ganar algo de dinero. Y así era. Había noches en las que ganaba bien, y había noches en las que, como él decía, no había salido ni con pena ni con gloria. No había ganado bastante, pero tampoco había perdido. Y así era su rutina. Todas las noches donde la Virgen le pedía que tenga una buena racha, y se entraba a jugar. Cuando salían los primeros rayos del sol en el horizonte, él se devolvía a su casa. Hasta que una noche de un fin de semana, llegó hasta el tambo. Se acercó a la Virgen, le pidió que tenga una buena racha. Se entró a la pequeña cantinita y empezó a apostar. La primera mano de cartas le fue muy mal. Perdió su apuesta. En la segunda mano de cartas, volvió a perder. En la tercera perdió y así sucesivamente hasta que se quedó sin dinero. Y todavía no había pasado más de unos minutos, a lo mucho una hora. Y él ya no tenía nada de dinero. Completamente furibundo, algo enojado, iracundo, salió y empezó a increpar a esa estatua de la Virgen de tamaño real. Le empezó a gritar, le empezó a culpar de su mala suerte. Y en ese ataque de furia, sacó un cuchillo que tenía dentro del saco e intentó apuñalar a la imagen de la Virgen. Pero grande fue su sorpresa cuando esta estatua movió su mano derecha para tratar de defenderse del cuchillo. Y pues el cuchillo llegó a esa mano y le hizo un corte en toda la palma. El taur, algo asustado y confundido, no supo qué hacer y simplemente se echó a correr. Llegó hasta su habitación, se encerró, que solo estaba a unas cuantas cuadras de ese tambo. No sabía qué estaba pasando. Quiso creer que se trataba de un juego de su imaginación, una mala pasada de la noche y de las sombras. Así es que después de pensarlo durante varios minutos, decidió volver a ese tambo para tratar de entender qué es lo que había pasado. Cuando se fue acercando al tambo, empezó a escuchar voces, murmullos de gente. Aún no podía entender qué estaban diciendo. Pero cuando llegó a ese gran portón de esa casa vieja, vio que había una gran cantidad de personas dentro del patio del tambo, formando un círculo donde estaría esa Virgen justo al centro del patio. Se escuchaban algunos cantos y algunos rezos que eran encabezados por las señoras mayores de la zona. Se acercó tratando de disimular y preguntó a uno de los visitantes qué es lo que había pasado.
y él sin titubeos le dijo que la estatua de la Virgen de tamaño real se había perdido. No estaban. Y nadie podía entender cómo alguien se podría robar una imagen, una estatua tan grande. Todos confundidos, no sabían qué hacer. Mientras seguían cantando y rezando, con los primeros rayos del sol, un trío de personas que claramente se comprendía que trabajaban en el área de la salud, por la ropa que llevaban, se acercaron y, apelando a ese su instinto de colaboración y de ayuda, preguntaron qué es lo que había pasado, pensando que se podía tratar de algún accidente o algo por el estilo. Cuando le dijeron lo mismo, que la imagen de la Virgen se había perdido, y nadie podía comprender cómo una estatua tan grande podía haber sido robada. Ahí el taur estaba en una esquina del tambo, tratando de disimular, pero también siendo atacado por los nervios, con un cigarro en los dedos. Ya no pudo más y decidió pedir la atención de todos los visitantes y les confesó la verdad, que en un ataque de ira había atacado con un cuchillo a esa estatua de la Virgen. En ese grupo de médicos se vieron entre ellos algo confundidos y como que no entendían qué estaba pasando. Y les contaron que justo antes de que ellos salgan de su turno en el hospital de clínicas, había ingresado una mujer a urgencias, acompañada de un niño y con la mano derecha llena de sangre. Claramente había sido un corte realizado por un cuchillo. Así es que todos los visitantes del tambo, en una gran caravana, fueron apurados para tratar de encontrar a esa mujer que estaba en el hospital de clínicas. Jalando el paso y encabezados por los 3 médicos, llegaron al hospital de clínicas. Preguntaron a la enfermera de turno dónde estaba la mujer que había llegado. Ella los guió hasta esos cubículos con esa clásica tela verde que trata de dar un poco de privacidad a los pacientes. Levantaron la tela, pero no había nadie. Y la enfermera no podía explicarse cómo se había podido salir si ella estaba atenta a la puerta, porque esa era parte de su trabajo. Todos algo decepcionados, confundidos y compungidos, decidieron volver al tambo para continuar con sus rezos, sus plegarias y sus cantos. Cuando llegaron al portón de esa casa vieja, vieron la silueta de esa estatua de la Virgen que estaba ahí, en el centro del patio del tambo. Corriendo y empujándose entre varios, entraron y cuando se acercaron, notaron que esa estatua que había estado ahí durante tantos años, ahora tenía un vendaje en la mano.